Euskal Herria Bildu taldearen mozioa Uribarri kaleko 23an dagoen eraikinari buruzkoa. Sarrera registro honegaz 2018ko martxoaren 14koa. Aurrera mesedez. Bai, arratsalde on guztioi berriro ere. Testua gai ordenarekin daukazue, beraz ez dute bere osotasunean irakurriko. Bakarrik azalpen batzu zergaitik aurkezten dugun mozio hau gaurko honetan. Lehenengo eta behin dakizuenez, komunikabideen bitartez jakin izan genuen gobernu taldeak Eusko Jaurlaritzarekin, zehazki ura agentziarekin, hitzarmen bat sinatu dauela Durangon Montevideo inguruan, ez eta Andramarikalea berez izan, gaur egun ez da aspaldidanik zapuetxe gaztetzea jasotzen dauen eraikina botatzeko. Horretarako, 425.000 euro emango ditu udalak, eta beste 425.000 euro ura agentziak. Guztira, 850.000 euro publiko. Durangarre guztiek 425.000 euro ordainduko dugu, eta zertokako zaigu ere ura agentzia jartzen dauena, azken finean diru publikoa delako. Eta gu faltan botatzen duguna da, olako gastu publikoa onartzerako orduan, da jakitea zein dan honen atzien dauen interes publikoa. Aspaldianik jakin izan dugun, bereziki Alderdi Sozialista, beri ez dauela gogoko izan eraikine hori, badakigu orokorrean ez Alderdi Sozialista, ez Euskal Alderdi Jeltzalea, autogestioaz kudeatzen diren proiektuak ez dutela ondo ikusten, nahiago dutelako gauzak kontrolpean izatea edo besterik ez egotea, baina tira, hortik 425.000 euro gastatzera, uste dugu azalpen bat gutxienez beharrezkoak direla. Zein da beraz, olako kopuru publikoa gastatzerako orduan dauen arrazoi publikoa edo zein dan dauen interes orokorra edo publikoa. Segu dakigula, bai, hori badakigu, erreka gainien eraikita dago. Jabari publikoaren gainien eraikita dago. Baina horrela dau, 1974an osoko bilkurak onartu zuenetik. Beraz, jakin nahi dugu, data horretatik gaur egun arte, zein dan berria, zein dan egoera berria, eta zein dan gobernu talde honek ikusi dauen egoera lehentasunezko proiektu bat izateko, lehentasunezko gastu bat izateko, eta beste gauza batzuetara bideratuko ez den diru bat, eraikin pribatu bat, pribatu batek eraikitako eraikin bat botatzeko. Uste dugu Durangon badauzela hainbat lehentasuna diru publikoa bideratzeko pribatu batek egindako eraikin bat botatzeko. Gainera bere garaian, ez da denporazko pasa, udal arkitektoak txosten bat egin zuen, eta noski denok ikusten dugu eraikin hori ez dagoela bere osotasunean ondo, baina ez dago ez ruinan, inondik inora, eta ez dago inongo arazo strukturalik arkitekturan ikuspegi batetik, larritasun egoera baten aurrean egoteko, eta mota honetako gastu publiko bat egin behar izateko. Beraz, horregatik sartu dugu mozio hau, eta gauza oso simple bat eskatzen dugu, nahi dugu txosten juridiko bat, nahi dugu jakitea, bere garaian, egin zenean proiektua jakinik epaitegi gorenak horren kontra egin zuela, jakinik ere betidanik uren konfederazioak honen gainean eskumena zeukan eta daukan erakunde publikoak kontrako txostenak egin zituela eraikin horren kontra, eta berez jakin nahi dugu lehenengo eta behin zenolako erantzunkizunak dauden alde pribatutik lehenengo eta behin. Bestelde batetik oso ondo dakigu hirigintza araudia begiratuta jabari publikoaren gainean eraikita dagoen eraikin bat sekulaz dela konsolidatzen, beraz preskripziorik ez dagoela kasu honetan.
Beraz, gutxienez, juridikoki nahi dugu jakin begiratu dan, ea aukerarik dauen eraikin hori egin zuenari ero beren ondorengoi erantzunkizunak eskatzeko. Eta azkenik uste dugu ere gutxienez, udal gobernuak diru hau, diru publiko hau, Durangar guztien dirua gastatzea erabakitzen duenean, azalpentso bat eman beharko zuela eraikin honen historiaren inguruan. Nork eskatu zuen, eta korporazio batek, ze korporaziok onartu zuen aho batez, garai hartan eraikin hori egitea, naiz eta garain hartan eurek bazekiten ilegala zela eraikin hori egitea. Gutxienez, Durangarren dirua gastatzera basoia zie, behintzat azalpenak eman Durangarrei nortzuk diren eraikin hori ilegalki eraikitzearen erantzuleak. Eta txosten hori egiten den bitartean, txosten juridiko hori egiten den bitartean, eskatzen dugu espediente gelditzea. Ez espediente martxan dago, itxarmena sinatu eginda, suposatzen dugu esleipena egin behar dela, eraizpena egin baino lehen. Beraz, txosten juridiko bat aztertu aldugun arte, espediente hori bere osotasunean gelditzea. Eskerrik asko, txanda zabalduko dugu. Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista. Eskerrik asko. Bueno, antes de nada, comenzar diciendo que desde el Partido Socialista llevamos años pidiendo que se solucione el problema que tenemos con este edificio. Y llevamos haciéndolo por diferentes motivos, pero el principal de ellos es por la situación en la que se han encontrado los vecinos y vecinas que viven allí. Y es una demanda que nos la han trasladado desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo. Incluso se han acercado en numerosas ocasiones a este ayuntamiento a pedirnos explicaciones de por qué no se solucionaba este problema. Y claro, es que ellos y ellas viven en primera persona los problemas que ese edificio ha acarreado desde un inicio. En primer lugar, los ruidos que han soportado, la suciedad que han soportado. Y en otro nivel tenemos la peligrosidad que ese edificio tiene. Y yo creo que EH Bildu es consciente de los desprendimientos que ha tenido el edificio. Menos mal que no han caído, no han sido sobre personas, sino han sido sobre bienes, sobre coches, etc. Pero bueno, la peligrosidad ha sido otro factor importante. Insistir en que ha sido una prioridad el actuar sobre el edificio, pero también decir que ha costado mucho, porque ha costado mucho llegar a un acuerdo con URA y que URA acabe entrando en un proyecto que era necesario para el municipio, pero que suponía también un dinero importante. Un dinero importante porque de esta forma no solo se va a derribar el edificio, sino que vamos a actuar en el puente para mejorar la inundabilidad de ese área, que además es un área amplia de Durango. Como digo, esto no ha sido difícil, aparte que supone una partida económica importante, y decir que estamos satisfechas, desde el equipo de Gobierno estamos satisfechas con el resultado final que ha sido este convenio, que, como digo, ha costado mucho y no solo lo estamos desde el equipo de Gobierno, es lo que nos han trasladado los vecinos y vecinas y comerciantes de la zona. Vale, eso dicho por un lado. Yo creo que es bastante claro y salta a la vista, ¿no?, que el edificio estaba en malas condiciones, que no contaba con licencia, que las cosas en su momento, hace 50 años, no se hicieron bien por diferentes motivos. Y cuando ya estaba construido el edificio es cuando se les dice a los propietarios que no van a contar con esa licencia necesaria. Sí le tengo que decir una cosa a EH Bildu, y es la siguiente. En el 2010, el Partido Socialista pide un informe externo a este ayuntamiento y lo hace Diputación. Hace ese informe externo que le solicitamos porque ya en ese año tenemos contemplada una partida presupuestaria para poder actuar. Si es verdad que necesitábamos a URA que interviniera, no lo podíamos hacer de forma autónoma. Como decía, ese informe
que además contaron con él todas las fuerzas políticas, es de 24 de septiembre del 2010, firmado además por Juan Carlos González y Joseba Roita, en el que hablan largo y tendido sobre la situación del edificio y donde se nos da la posibilidad de poder actuar. Si no, este equipo de gobierno nunca lo hubiera hecho, por mucha presión también, tengo que decir, que hubiéramos seguido deteniendo por parte de comerciantes, vecinos, vecinas, etc. Pero sí es verdad que cuando jurídicamente se despeja el camino, cuando vemos que URA está dispuesto a utilizar sus partidas económicas para actuar en Durango, decidimos que es el momento de solucionar un gran problema. Entendemos que además que este proyecto se ha llevado a urbanismo, ha costado, insisto, muchísimo, que no tenemos ningún problema en que se hagan más informes, si así lo ven necesario otras fuerzas políticas, pero insistir en que ya en el 2010 contamos con uno externo. Decir también que en todos los pasos que hemos ido dando lo hemos hecho con los asesores jurídicos de este ayuntamiento, hemos contado con ellos y, desde luego, ni se nos pasa por la cabeza hacer algo que no nos corresponda. Eso también lo tengo que decir bien claro. Insistir en que estamos satisfechos porque por fin se va a solucionar un gran problema, y no solo el del edificio, sino lo que supone el puente, y que, bueno, que creo que explicándolo detenidamente, pues la verdad que como solo le vemos ventajas, no vemos ningún problema para que vean bien el proyecto. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Arratsaldeon. Bueno, como ya se ha explicado, este edificio tiene una larga historia en Durango, una historia permitida por la falta de actuaciones de las administraciones públicas que desde hace 48 años tienen una sentencia que declara ilegal al edificio. En todos estos años han podido obligar a su promotor y propietario a derribarlo, pero no lo han hecho. Nuevamente, este ayuntamiento utiliza la figura del convenio para tapar las deficiencias en su gestión, y una gestión que además vuelve a ser cuando menos opaca. Nos alegra que nos digan que no hay problemas porque se hagan más informes los que soliciten los grupos de este pleno. Sin embargo, desde hace ya más de un año venimos pidiendo varios informes sobre este edificio y su derribo en la Comisión de Hacienda, y hasta ahora no se nos ha facilitado ninguno. En primer lugar, hemos solicitado un informe sobre la titularidad del edificio, ya que no está inscrito en el registro de la propiedad. De hecho, allí lo conocen como el edificio que ocupa el río. Sin embargo, sí que aparece en el padrón del catastro, por lo que este ayuntamiento sí que conoce quién es su propietario catastral. También hemos preguntado si ha pagado IBI como el resto de vecinos y vecinas, y nuevamente no hemos tenido respuesta. Hemos solicitado también un informe que nos aclare quién debe derribar este edificio, que es privado, y cuáles son las consecuencias de que el Ayuntamiento de Durango derribe un edificio de propiedad privada. Y por último, hemos pedido un informe a intervención sobre la legalidad de que se utilice dinero público para el derribo de un edificio privado, y nuevamente no hemos recibido nada. A día de hoy, las únicas certezas que tenemos son que, primero, el señor Amilibia compró 65 metros de suelo al ayuntamiento que están ocupados por parte de este edificio, y que el edificio lo construyó el señor Amilibia y está a su nombre en el catastro. Ante esta falta de respuesta seguimos teniendo las mismas dudas, por lo que volveremos a preguntar en este foro a ver si aquí se resuelven. ¿Cuánto ha costado al Ayuntamiento de Durango el proyecto de derribo del edificio situado en Uribarri 23, que es el edificio al que estamos haciendo mención, redactado por Jesús Ángel Landia en enero de 2016? ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo URA, que es la principal obligada a ejecutar el derribo de manera forzosa y a costa de su titular, para que el propietario o propietaria derribe el edificio? ¿Y qué actuaciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Durango para que el propietario o propietaria derribe el edificio? Tratándose de un edificio como es este, privado, en el que no existen problemas de ruina inminente, algo que se nos ha trasladado desde la propia oficina técnica, ¿de dónde parte la iniciativa de encargar la redacción del proyecto y por qué? Además, en el convenio suscrito con URA se advierte que el edificio de Uribarri 23 supone un problema al dominio público hidráulico. Entonces, no entendemos por qué, o queremos preguntar por qué el Ayuntamiento pagó el proyecto de derribo de este edificio, cuando el competente en materia de dominio hidráulico es la Administración Hidráulica y no el Ayuntamiento.
Además, la obra de demolición y sustitución del puente de la avenida de Montevideo, de la que ya se ha hablado, es otra obra más hidráulica, que como tal debería ser íntegramente pagada por la Administración hidráulica, tanto el proyecto como la ejecución. Queremos saber qué iniciativas ha tomado el Ayuntamiento frente a la Administración hidráulica para que cumpliera con sus responsabilidades. Además de esto, del acuerdo de convenio, en el acuerdo del convenio, nos hemos dado cuenta de que una vez ejecutado el puente, el puente será cedido al Ayuntamiento, por lo cual serán las arcas municipales quienes deban pagar el mantenimiento, reparación, etcétera, de este puente. Creemos que esto es inaceptable. Es como si la Diputación de Vizcaya construyera una variante y traspasara la carga de su mantenimiento y conservación al Ayuntamiento de Durango. También nos preguntamos por qué los vecinos de Durango tienen que asumir el coste de una obra de un dominio público que, por definición, pertenece a la Administración hidráulica. Una administración hidráulica que no nos podemos olvidar, con el sistema de financiación que existe en Euskadi, indirectamente también financian los vecinos y vecinas a través de sus impuestos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EAJ. Bai, arrastion berri dobe. Gauza gutxi esateko dago. Aspalditik esan da daukagu zein den gure asmoa, zein den gobernu taldoren asmoa eraikuntza horren inguruan. Prentzan urten dela, ez dela urten, hau ez da barria. Esan gure dut hau hitzegin eginda honen inguruan batzordean, beren beregi, eta beti esan egin dugu zein den gure asmoa eta zein den gure helburua eraikuntza horrekin. Beraz ez dut uste, sorpresa bat izan denik hitzarmena. Esan egin da, ez dagoela ruina egoeran, ez dagoela jausteko egoeran, eta zer egin behar da beraz itxaron. Jauzi da egin. Jada satiren bat jauzi da txikia, bai, baina hasi da. Esan egin da baita be, zubia ez dela gurea, gu zertan konpondu behar dugun, zubia bai konpondu behar dugu, edo egokitu egin behar dugu, bai dalako gurea. Zeren uri barneko errepideak eta zubiak bai dira gure eskumena, zubi hau eta beste guztiak, ez bakarrik hau. Beti esan dugu zein den gure asmoa eta beti esan dugu pres gagozala hori aurrera eramateko. Hau ez dugu izkutatu inoiz eta hau beti esan dugu argi eta garbi. Eta horretara lan egin dugu pausuz pausu egin beharreko pausu guztiak. Eta ez daukagu inolango arazorik urak erakundearekin hitzarmen bat egiteko baldin eta, arazo bat sortzen duen, biztanlegoari arazo bat, baino gehiago, sortzen dizkion eraikuntza hori eta ondo ez dagoen eraikuntza hori konpontzeko, hau da, bera botatzeko. Kasu honetan, eta horrekin, zubia konpondu, zeren ni ez naz jakituna arkitekturan, baina okerrezpanago, okerrego naiteke, baina okerrezpanago batzordean arkitektoak berak esan zuen, zubia begiratu zutenean, zubiaren estruktura begiratuta azpikaldetik, puntu baltz bat daukagula uren inguruan, inundabilizazioaren inguruan, beraz, uste dut hori jada puntu garrantzitsu bat dela, faktore garrantzitsu bat dela, arazo honi lehentasuna emateko, gure ustetan. Agian beste batzuen ustetan ez, baina gurean behintzat bai. Beraz, guk beti esan dugu argita garbi zein den gure helburua eraikuntza horrekin, ez gara izkutatu inoiz, ez dugu inongo arazorik hitzarmena egiteko, uste dugu gainera ona dela Durangarrentzak, Durangarrek alan eskatzen dutelako, eta beraz guk aurrera egingo dugu, eta ez daukagu inolango arazorik egin beharreko informe juridiko guztiak egiteko, orain arte egin dira eta aurrera gobe egingo dira. Baina ez gagoz ados prozesua gelditzarekin bian bitartean. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta txanda izteko, EH Bildu. Bai, erantzutearen. Lehenko eta behin, pilik esan dau, bere garaian gauzak ez zirela ondo egin, eta gaur egun konponbide bat ematera doiezela. Bere garaian ez ziren gauzak ondo egin, eta gaur egun jarraitzen dira ondo egin barik. Esaten duzu arazo bat konpontzera satoziela. Egingo duzuena da errezena, diru publikoa mahai gainean jarri, eta Durangar Justiziak ordaindu beste batzuek egindako gauza txar bat. Are gehiago egingo duzue inongo erantzukizunik eskatu barik eta kontatu barik Durangarrei, ordainduko dutenei kontatu barik zelan egin ziren gauzak. Egingo duzue errezena, diru publikoa jarri eta kito. Gazteleaz esan desdan bezalase, esta ronda la pago yo, 850.000 euros públicos,
y ya está. Bueno, la pago yo, no, la pagamos todos y todas. Esaten duzu, jakinin behar dugula zein dan egoera. Ni okurritzen dataz Durangon egoera larriagon dauzen beste gune batzuk. Eta badaki zein dan zuen erantzuna horren aurrien. Esaten duzu zaratak. Joan Ziritza, auzora eta galdetu Funbarrien zarataengatik. Hainbat bider jarri duguz mai gainean, bai garapen jasangarrian batzordean eta osoko bilkura honetan horren inguran. Zein dan zuen erantzuna? Ez da gure eskumena. Eusko Jaurlaritzaren eskumena bada. Hau be bai. Estatuaren eskumena eta Eusko Jaurlaritzarena. Eta gu, 425.000 euro jarriko ditugu. Funbarrinez, hori Eusko Jaurlaritzaren arazoa da. Hor ere, zaratak daude. Zikenkeria dauela. Joen Matute plazara, domeka goiz baten. Zein da zuen erantzuna hor? Kontuz, hor jabetza pribatua da, hor ez da gure eskumena, behian garajea daude. Ezin dugu diru publiko hori jarri. Jabetza pribatue da. Hau ere, jabetza pribatue da. 425.000 euro. Zer berdintasuna dau? Joen Matute plazara eta esan hango auzokidei bere plaza ez dela lehentasunezkoa eta hau bai. Eta horrela jarraitu izango nuke, hainbat adibide jarri Durangon asko txarrago dauden guneen inguruan eta zuentzako lehentasunezkoak ez direnak eta horretarako ez daudu diru publikorik, baina honetarako bai dagoela diru publikoa. Pero es que además la gente tiene que saber que los mismos partidos que están aprobando un convenio con el gobierno vasco para poner dinero público y echar un edificio privado con dinero público y de paso tapar unas cuantas responsabilidades que existen públicas y políticas en este caso, en su día fueron quienes aprobaron unas normas subsidiarias que decidieron que la unidad de ejecución que se ha desarrollado ahí de viviendas como carga no tuvieran, por ejemplo, el tener que derribar un edificio que estaba encima del dominio público hidráulico. Ahí se están haciendo viviendas. Nos da la ley del suelo herramientas para poder establecer como cargas tener que echar un edificio que estaba encima del dominio público hidráulico. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo le vamos a decir a unos constructores que tienen que pagar unas cargas? ¿Cómo les vamos a decir eso? En Durango. ¿Dónde? Y en Durango. En el paraíso del ladrillo. ¿Cómo les vamos a decir eso? Pues díganles a los durangueses y a las duranguesas que van a tener que poner 425.000 euros que no han puesto las constructoras. Y era muy descabellado pedirles a esas constructoras que estaban negociando con la familia Milibia, que era el propietario del suelo donde estaba esa empresa que se van a hacer casas, las cargas por el edificio que había construido de manera ilegal Alejandro Milibia. Era descabellado decirles que negociaran con la familia Milibia lo que un familiar suyo había hecho de manera ilegal y haber expandido la unidad de ejecución también a ese edificio y haberle hecho pagar como cargas, pero no lo hicieron. Aprobaron unas normas subsidiarias donde se dejó fuera de ese sector ese edificio que lo podían haber derribado unos particulares, para que lo paguemos todos los durangueses y los duranguesas. Ustedes, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, aprobaron esas normas subsidiarias con esa sectorización y hoy aprueban un convenio, bueno, hace poco han aprobado un convenio para tapar todas esas responsabilidades y que paguemos todos los durangueses y las duranguesas el derribo de un edificio privado. Beraz, Durangarri esan behar zaie, 425.000 euro publiko gastauko ditugula horretan, eta ez beste lehentasun batzuetan. Gaztiek jakinin behar dute, adibidez, gazterirako aurten onartuta dagoen aurrekontuan 260.000 euro dauzela. Gazteria bere osotasunean dauzen diru laguntzak edo programak ordaintzeko. Beraz, doblia pagauko dogula eraikin pribatu bat botatzeko. Gaur egun, alokairuko diru laguntzentako 75.000 euro dauzela. Alegia, 7 bider gehiago pagautuko ditugula eraikin pribatu bat botatzeko. Durangarre jakinin behar dute, azken enplegu plana, martzan jarri dan azken enplegu plana aurrera ateratzeko 75.000 euro Durangoko udala jarri zituela maigainean. Alegia, 6 bider gehiago jarriko ditugula eraikin pribatu bat bera botatzeko. Horrek dira zuen lehentasunak. Horren gainean jartzen dozue eraikin pribatu bat botatzea. Eta azkenik eta bukatzeko, eskatu dugu espediente guztia, tatira, ez dau diputazioa egindako txosten hori. Edozein kasutan,
Hain zaila da eskatzien momentu honetan txosten juridiko bat jakiteko hirigintza aldetik ea aukerarik dauen horreri beste era batera aurre egiteko. Hain zaila da txosten hori eskatzea eta bitartean gelditzea espediente bere osotasunean. Jarraitzen dugu hori eskatzen, hori da gure mozioaren eskaera, eta uste dugu gutxienez Durangar Justizie jakin behar zutela gaur osoko bilkura honetan esan dena azken finean eurek esango direlako obra hori pagatuko dutenak. Bigarren bueltan sartuko gara. Alderdi Popularra? Alderdi Sozialista? Sí. Bueno, antes de nada decir que el Ayuntamiento no va a derribar ese edificio. Y eso es así. El Ayuntamiento no tiene ninguna competencia para derribar ese edificio y por lo tanto no lo puede hacer. O sea, que no diga las cosas como no son. Y también, no sé, ¿de dónde ha sacado que hay otras responsabilidades? ¿En qué se basa para hacer esa afirmación de que otros tienen que pagar el derribo de ese edificio? No, esa sentencia prescribió hace muchísimos años y hay informes que así lo dicen. Y es más, en todo este momento, antes de decidir llegar a un convenio con URA, se intentó por todos los medios ver hasta dónde llegaban esas responsabilidades, hasta no a día de hoy, sino ya hace bastante tiempo. Y eso no es así, no es real cuando dicen que tienen responsabilidad quienes construyeron el edificio y demás. Incluso también cuando habla de una unidad de ejecución donde se pudo incluir ese edificio, tampoco era posible eso. Bueno, incluso ponemos ejemplos que no tienen nada que ver, como el caso de Funbarri, cuando el Gobierno vasco está llevando a cabo las medidas oportunas, que además es a quien le corresponde y está actuando, además en el campo que es de su competencia. No sé a qué viene esa mezcla de unos temas que no tienen nada que ver con esto. Desde luego que es una obligación de las administraciones públicas ver qué responsabilidades pueden tener otras partes a la hora de contribuir económicamente. Y en eso no va a haber ninguna duda de que jurídicamente también se estudia. Si ustedes saben más, y además lo dicen a grito pelado y lo repiten mucho, pues igual creen que tienen la razón frente a un informe jurídico o frente a lo que los técnicos digan, pero la realidad no es esa. Y no, desde luego, que por mucho repetirlo se va a convertir una mentira en verdad. Insistir que ya en el 2010 se pidió un informe y ese informe se hizo llegar a todas las fuerzas políticas. Otra cosa es que no nos interese lo que ese informe diga y lo queramos odiar, pero ese informe se trasladó a todos los partidos políticos, porque es más, el Partido Socialista tampoco estaba gobernando y tuvo acceso a ese informe y lo seguimos teniendo a día de hoy. O sea que tampoco vemos dónde está el problema de que no lo tengan. ¿Nos lo quieren hacer cargar a nosotros de que no tengan ese informe? Pues no es así. Parece que aquí, no sé, hay una mano negra por parte del equipo de gobierno queriendo hacerlo mal. Y no es la realidad. Otra cosa es que no les guste la decisión que se ha adoptado. Pero pregúntenle a los vecinos y vecinas si les gusta o no. O lo mal que lo llevan pasando, la de años, que llevamos oyéndoles lo mal que lo llevan. Bueno, pues habrá que oír también a esa parte, digo yo, ¿no? O solo cuando interesa. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Sí, bueno. Me gustaría insistir en lo que he dicho anteriormente. Y no nos inventamos las cosas, las consultamos debidamente a quien sabe más que nosotros y quien nos dice y nos demuestra con la ley en la mano que las competencias para esto efectivamente son de las autoridades hidráulicas y es quien debería realizar este derribo.
Bueno, de hecho, ahora mismo se acaba de decir que el derribo no lo va a realizar el Ayuntamiento de Durango y he preguntado antes, no entiendo si el derribo no lo va a realizar el Ayuntamiento porque no es su competencia, ¿por qué si se ha pagado por parte del Ayuntamiento el proyecto de derribo? También se ha hablado de un informe de 2010 que mano negra, o haya o no haya mano negra, no está ni en el expediente público ni se nos ha facilitado la infinidad de veces que hemos solicitado información sobre este edificio, tanto en las comisiones como por escrito en el registro. Y dicho esto, pues me repito, vistos los antecedentes judiciales que tiene este edificio, que es uno, que el Ayuntamiento permitió la ejecución del edificio a pesar de que la construcción estaba condicionada a que el promotor obtuviera la autorización de la Administración hidráulica y de que esta autorización nunca fue aprobada, porque de hecho se le denegó la construcción, no consta que el Ayuntamiento haya tomado ninguna medida contra el promotor y titular catastral del edificio para restablecer el ordenamiento. Y dos, que la Administración hidráulica obtuvo una sentencia a su favor cuya ejecución forzosa nunca se activó y, es más, durante 48 años nunca ha promovido ninguna acción para defender y recuperar el dominio público hidráulico. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿por qué se destina dinero público para redactar el derribo y las obras de demolición cuando no consta ejercida ninguna acción contra el promotor o sus personas herederas, que son quienes están obligados a ejecutar y financiar estas actuaciones? Además, creemos que se está utilizando el dinero de durangueses y duranguesas para pagar algo que no nos corresponde, ya lo estamos diciendo. Por un lado, desvían dinero de este ayuntamiento que deja de destinarse al ejercicio de las competencias propias para financiar competencias ajenas. Y, por otro lado, no vemos que se haya hecho ningún esfuerzo para utilizar las técnicas urbanísticas para conseguir la finalidad que supuestamente persiguen sin gastar dinero de este ayuntamiento, como ya se ha comentado previamente aquí. Así que volvemos a realizar las mismas preguntas. Ya lo he dicho, ¿por qué pagó un proyecto de derribo el Ayuntamiento de Durango cuando no es su competencia? ¿Por qué el Ayuntamiento de Durango va a financiar con dinero público el derribo de un edificio privado? ¿Qué consecuencias puede tener para el Ayuntamiento de Durango derribar un edificio privado? ¿O por qué los vecinos de Durango tienen que asumir el coste de una obra que debe pagar otra administración? Y, finalmente, ¿por qué el Ayuntamiento de Durango no ha realizado las gestiones para que las obras del puente, tanto del puente como del edificio, sean asumidas por quien corresponde? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. EJ. Bueno, lo que está claro es que el Ayuntamiento de Durango lo que tiene que hacer es velar por la seguridad primero de los y las ciudadanos y ciudadanas de Durango. Vuelvo a repetir, que cada uno repetimos lo nuestro, entiendo, pero yo vuelvo a repetir, insisto, ese puente tiene una arquitectura mediante la cual tenemos un problema de inundabilidad. Esto lo dijo, no me lo invento yo, lo dijo el arquitecto jefe en una de las comisiones de urbanismo en las que algunos que estamos aquí presentes estamos. Yo lo escuché, supongo que todos lo escuchamos. Luego tenemos un punto de inundabilidad que pone en serio peligro la integridad física de la ciudadanía, con lo cual, para nosotros y nosotras, eso es una razón de peso para llevar a cabo unas actuaciones, nos correspondieran o no, pero es una razón de peso. No es la primera vez que acometemos algo en un edificio con dinero público, como decís. Se ha hecho en el edificio de Ceder y de Tavira, a petición de H. Bildu en aquella ocasión, por unas humedades que aparecieron en el edificio. Se acondicionó ese edificio y no hubo ningún problema. Con este sí. Con este que genera un problema a la ciudadanía, hay un problema para derribarlo. No los gusta. A algunos y a algunas no os gusta que tiremos ese edificio. Lo hemos dicho siempre alto y claro qué íbamos a hacer con ese edificio. Siempre lo hemos dicho, nunca nos lo hemos escondido. No sé a qué viene la sorpresa por ver una noticia en los medios de comunicación cuando ya sabíais que iba a aparecer. Pero no nos gusta que tiremos ese edificio. Se nos pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunto yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquí muchas veces se habla de los intereses ocultos de AJPNV, intereses ocultos en hacer las cosas. Nuestro interés, lo he dicho bien clarito, preservar la integridad física de la ciudadanía. Repito, tenemos un problema de inundabilidad. El edificio no será de este municipio, el puente sí. Y para arreglar el puente hay que tirar el edificio. Y si tenemos que participar en el derribo de ese edificio, participaremos, porque Durango lo necesita y porque la ciudadanía que tantas veces mencionáis aquí también lo pide. ¿O acaso solo nos convienen algunas peticiones y hacemos oídos sordos a las que no nos convienen? ¿Por qué no hay que tirar ese edificio? ¿Qué tiene ese edificio? ¿Valor histórico?
¿Qué tiene ese edificio? ¿Por qué no lo vamos a tirar? ¿Por qué si es bueno para Durango? ¿Por qué si va a mejorar la integridad física? ¿Por qué si va a mejorar un punto negro de inundabilidad? ¿Por qué no lo vamos a tirar? ¿Por qué otros edificios, cuando EH Bildu pide que se acondicionen con dinero público, sí se puede hacer y con esta hay problema? ¿Quién es el que tiene hoy intereses ocultos? Repito, no tenemos ningún problema en solicitar los informes jurídicos que fueran oportunos. Siempre lo hemos hecho, siempre nos hemos movido dentro de la legalidad, siempre lo hemos hecho. Pero no creemos y no estamos a favor de que se paralice el proceso para ello. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta txanda izteko EH Bildu, minutu 2 mesedes. No, sí está claro que el edificio se puede tirar. La cuestión es que lo que queríamos poner sobre la mesa es que los durangueses y las duranguesas tienen que saber que se va a tirar con su dinero y que si se utilizan 425.000 euros para tirar un edificio privado, pues no habrá para otras cosas, como por ejemplo para renovar ninguno de los edificios públicos que tenemos vacíos que se nos están cayendo a cachos también. Pues para eso no habrá dinero. Para echar el edificio que hizo Alejandro a Milibia sí habrá dinero. Pues eso tienen que saber los durangueses y las duranguesas. A partir de ahí, si es una cuestión de prioridades, es lo que queríamos poner sobre la mesa. Para ustedes esto es una prioridad. No es una prioridad renovar la Plaza Matute, porque dicen que no es competencia nuestra, no es una prioridad en renovar los edificios municipales que se están cayendo. Eso no son prioridades, pero esto sí, y por eso dedican 425.000 euros públicos, el doble que se destina este año en los presupuestos a partidas de juventud. Pues ya está, que lo sepa la ciudadanía. Eso lo tienen que saber. Ahora bien, lo que no vale es venir aquí con argumentos que son totalmente falsos, porque decir que el ayuntamiento no va a tirar ese edificio es como decir que el ayuntamiento no recoge las basuras, porque tiene una contrata. ¿Qué chorrada es esa? Ustedes han firmado un convenio que dice literalmente, el presente convenio tiene por objeto regular las condiciones en las que la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento de Durango se comprometen a colaborar en la financiación y ejecución de las obras recogidas en la cláusula segunda del presente convenio. ¿Qué dice la cláusula segunda del convenio? Las actuaciones a ejecutar en los términos establecidos en las cláusulas siguientes son las correspondientes al proyecto de derribo de edificio de viviendas y locales comerciales en Urribar y Carlea número 23. El Ayuntamiento se compromete a financiar esas obras de derribo, que no lo va a hacer la brigada municipal, ya lo sé, tampoco recoge las basuras, hay una subcontrata, pero desde luego que es una obra que hace el Ayuntamiento y lo van a financiar todos los durangueses y las duranguesas. Primera mentira. Segunda mentira, no era posible establecerlo como carga en la unidad de ejecución. ¿De qué? ¿Cómo que no era posible? Hombre, que iban a protestar los constructores, ya los promotores de esa unidad de ejecución, lo sé de sobra. Que iban a llegar incluso a recurrirlo, también lo sé. Pero que hay herramientas en la legislación urbanística para cargarlo como carga de urbanización, eso es así. Y vamos, me gustaría que me dijera por qué es mentira y si hay alguna argumentación para decir que eso no podía haber sido como una carga de urbanización de la unidad de ejecución donde se han hecho en las viviendas encima de lo que era el solar de la fábrica, curiosamente, de Amilibia y de la iglesia. Que hay un problema de inundabilidad. ¿Cuántos puntos negros hay de inundabilidad? Si hay que verse el estudio hidráulico. Vamos a tirar la casa de Mingolarra, también es un punto negro. Vamos a tirar el puente de Pinondo, también es un punto negro. Vamos a cambiar de usos todo el casco histórico porque también es un punto negro de inundabilidad. Lo vamos a hacer, si eso dicen. No es un punto crítico o más negro que otros puntos, no lo es mentira. Jamás nos lo han dicho, nos lo han puesto con otros puntos negros que tiene un municipio que se ha hecho a las orillas del río Mañaria. Pues ya está. Pero no es cierto que sea un punto especialmente negro de inundabilidad y que se vaya a tirar. Por lo tanto, otra mentira en el mismo debate. Eta entzun herritarrei entzun egiten diozula, atzo atera zenuten zuen inkesta bat. Durangar guztien diruarekin ordaindutakoa, baina zuek bakarrik enkargatu zenutena eta zuek kudeatzen duzuena. Ez dut ikusi eraikin horren lehentasuna inun. Ikusi dut kutsadura, ikusi dut aparkalekuak, argitasuna, ez dut ikusi eraikin hori lehentasunen artean. Beraz, esango didazu mesedez, ze herritarrei entzun diozue, batxokitik aratago, mesedez. Batxokiko atetik kanpora, eta Alderdi Sozialistaren boto emaletik kanpora, mesedez. Joan amaitzen, mesedez. Eskerrik asko. Sosarra aipatzera junaz, baina igual pribatuan esango dutzet bosoraleari. Atzoko inkestan ez dago, baina aurreko urteko inkestan bai. 6. puntuan gagoz,
Euskal Herria Bildu taldearen mozioa Uribarri kaleko 23an dagoen eraikinari buruzkoa. Sarrera erregistro honegaz, 2018ko martxoaren 14koa. Alde, herriaren eskubidea eta Euskal Herria Bildu, kontra, EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra.